3. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de las clases, de las últimas 2 clases, ¿no es cierto? O sea que el tema es neoliberalismo y la escuela pública. A ver, Sole, ¿qué querías plantear vos respecto de lo que venías trabajando? Sobre educación popular. Si hay que compararlo con el modelo neo-neo, nada que ver. Igual estamos viendo algo muy diferente a lo que se venía planteando. Yo creo que el modelo neo-neo, todo el mundo lo conoce. Solamente que, bueno, esto está como más especificado. Yo, por ejemplo, hice un cuadro sobre, no sé si irán a ver el cuadro, después el último lo puedo sacar. ¿No le sacaste, porque estás con el celular? Sí. Porque si no, para que compartas la pantalla y que se pueda ver, pásame, a ver, bacana, para que lo podamos compartir en la pantalla y se vea, pero si no, a ver, mostralo y... A ver si le puedo sacar foto. Mejor si le puedo sacar foto y lo mando, ¿o no? ¿Tampoco? Sí, o te doy para que la opción para que vos puedas compartir la pantalla, no hay problema por eso. Si quieres compartir la pantalla, te habilito. Solamente que no sé cómo se hace eso. Yo te habilito, quédate tranquila. Sácale la foto y fíjate si puedes compartirla. Ahora yo las habilito para compartir la pantalla. Bueno. Ya le saqué la foto. Bien. Bien, ya pueden. Digamos, así que... Ya les espero. No sé si se ve. No. Igual la puedo poner después en la aula virtual. Bueno, dale, hacemos así. Bueno, yo en el curso de neo puse como una división entre globalización y perfiles del modelo, porque ahí se especifica varios perfiles, que es el perfil económico, social, político y cultural. Y esto da como, bueno, supuestos éticos, que se llama. Lo que no me quedó muy claro, por ejemplo, yo, en cuestión de la globalización, yo vi que dice que es un proceso entre personas, el gobierno y la economía. Que a mí cuando yo leí eso, lo primero que se me vino a la cabeza es como el Mercosur, una cosa así, porque no tiene fronteras, o sea, eso fue mi idea. Está bien. Y también en la década del 90, ¿no? Hoy el Mercosur, pero sí, los bloques regionales fue parte de una configuración de lo que eran los estados postsociales y que tienen que ver con la globalización seguro, digamos, ¿no? Esto que decís vos. Y bueno, y este modelo lo que hace es que supera la política. La economía supera toda... hubo una frase que me quedó como que dice, en la globalización uno se suma o queda fuera del juego. Eso me parece que fue como muy... la frase esta de globalización. Y bueno, no sé, bueno. El neo-neo era el neo-conservador, ¿no es cierto? Neoliberal, exactamente, neoconservador, así lo planteaba el autor Rigal, sí. Dije que estaba fallando. Sí, así que ahora no puedo. Parece que sí terminó. Bueno, profe. A ver, si querés que ampliemos un poco esta idea, ¿por qué neo-neo? Digamos que también es una de las preguntas del foro, pero digamos, porque ahí está bien lo que decís, de Soledad, de que, o sea, el modelo neoliberal, todos lo conocemos porque hace 20, 30, 40 años que lo vivimos en la piel, digamos, ¿no? O sea, hay un conocimiento de un sistema económico-político que evidentemente ha impactado fuertemente durante mucho tiempo en la Argentina y que nos ha dejado un montón de marcas, así que... Pero podemos precisar un poco esto del neo-neo porque tiene que ver, me parece a mí, incluso podríamos trabajar a Córdoba, como en hoy Córdoba,
como un ejemplo casi de caso, ¿no? De lo que podría ser un modelo neoliberal y neoconservador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Rigal cuando plantea esto de neoliberal y neo? ¿Qué significa? ¿Por qué neoconservador? ¿Qué es lo que está en juego ahí? O sea, ¿qué es lo que dice Rigal que se afecta? ¿Qué es lo que se afecta en un modelo neoliberal, no? O sea... Lo que pasa es que este modelo neoconservador lo que se tiene en cuenta es la gente que tiene plata, o sea, la gente, hay mucha desigualdad. No está la gente que tiene plata o un poder adquisitivo, digamos, importante, y la gente que no lo tiene. Entonces acá es como que, bueno, se tira siempre para la persona que tiene plata. Esto es por eso creo que por eso hay muchos casos de gente que está en contra del plan, gente que está en contra de la escuela pública, como eh, no sé si es un buen ejemplo el que voy a dar. Otros días cuando la escuchaba a Juana Viale, cuando ella decía que antes que la universidad pública, que bueno, antes sí, como que la UBA era mucho y ahora como que no, que tenés que ir a una privada. Pero si tampoco el gobierno, primero no hay que desmerecer la pública porque creo que eh, es mucho más importante, es como los hospitales públicos que un privado. Y también tener en cuenta que son profesores que van contra la corriente, porque eh, el gobierno está ausente, a los docentes no se les paga, entonces como, no sé, es desvalorizar algo que no, y me parece que hay mucha gente que piensa así, y creo que eso se basa en lo neoconservador, o sea, ir o sea, y aparte también esto de la economía, o sea, eh, todo lo que es el consumismo, decir, bueno, si no tengo el tele, no sé, más grande o si no veo ciertos programas de televisión, todo es como que tampoco pertenezco al sistema, como que quedo fuera del sistema. No sé si me entiende lo que digo. Sí, sí, se entiende. ¿Vos, Mariela, cómo qué te parece? ¿Querés aportar? Bueno, bueno, pude ver esta distinción porque el autor decía neoliberal no conservador, por un lado, como decía Sole, liberal por el tema del libre mercado, digamos, de acuerdo a estas estas grandes, iba a decir, potencias, estas grandes instituciones económicas y monetarias, como hablaba ahí en el texto, ¿de cierto? Y por ellos influyen en las cuestiones, en las políticas del Estado. Y por otro lado, cuando hablaba de neoconservadurismo, bueno, ahí es un tema porque yo digo, bueno, si esto dice que tiene que ver con el mantenimiento del orden social, entonces digo yo, bueno, digo, como de herramienta de utilización por parte del gobierno para mantenerlos, digamos, a raya y utilizando toda esta problemática que después él describe como la cuestión con el trabajo, ¿no? Bueno, ahí es este tema, como usted pregunta ahora, no me quedó muy claro esta partecita. Sí que es una cuestión básicamente basada principalmente en la economía, dentro del sistema capitalista que estamos en este modelo actualmente, pero que también influye, ¿no es cierto?, en la organización social, haciendo referencia a esta precarización del trabajo. Por otro lado, en los modos y en la organización que tiene que ver con la educación. Ese es otro tema también. Bueno, quería cerrar este tema, si usted me ayuda, para aclarar un poquito más lo de conservadores.
Bien, está bueno. Igual te digo que estás bien orientada, digamos, están bien chicas, digamos. Creo que por ahí Mariela lo que hizo fue precisar un poco más lo que el autor plantea, pero que me parece que está bueno también, y de hecho, no sé si quieren que comencemos, pero digamos, poniendo por ahí un par de, caracterizando un poco primero el neoliberalismo y después pasar al neoconservador, o sea, hacemos una mirada más global, ¿sí? Y, Sí. y darnos un Sí. después nos detenemos. Dale, Juan. Bueno, algo de Marila dijo, ¿no? Digamos, a ver, neoliberalismo, dijimos, es una redefinición del liberalismo clásico, es decir, es una teoría económica política del siglo XIX. Ya en ese momento el liberalismo tenía como principal requisito la no intervención del Estado, es decir, planteaba una economía libre, y eso significa que, bueno, o sea, que no debía haber intervención, sino que el juego de la economía debía regirse por esto de el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Eso es lo que se denominaba uno de los economistas más clásicos del liberalismo, la mano invisible del mercado, que era la que se iba a encargar de, en todo caso, equiparar o nivelar si había algún tipo de desbalance, ¿no? Es decir, si había un grupo económico que concentraba mayor riqueza y otro que se empobrecía. Básicamente, ese principio liberal, digamos, también ligado a la democracia, nunca funcionó. Y el neoliberalismo lo que hace justamente es recuperar ese principio e incluso profundizarlo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo plantea que para que haya, digamos, algún tipo de libertad social, libertad cultural, política, lo primero que tiene que haber es libertad económica. Y la libertad económica, como decíamos recién, ¿qué significa esto? Que el Estado no interviene, un Estado mínimo, ¿sí? Un Estado mínimo, y eso significa que el mercado económico se regula por esto de la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, como si la economía estuviera constituida por sujetos, instituciones y actores que tienen una misma cuota de poder para jugar, digamos, ¿no? Lo que se encubre en ese principio es la desigualdad en términos de económico, ¿no? Es decir, por un lado, como hace Mariela recién, y para recuperarlo, a nivel internacional, con esto de la globalización y el neoliberalismo, hay actores corporativos a nivel global que concentran una riqueza impresionante, y después tenemos miles de millones de personas en el mundo que están sumidas en la pobreza, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, en verdad, el neoliberalismo, cuando plantea como requisito la libertad económica, ¿sí?, la no intervención del Estado, lo que también está diciendo es, esto tiene que quedar así, digamos. Quien tiene dinero o quien tiene poder, seguirlo teniendo, y bueno, ¿no? Los demás ubicados en distinta escala hacia abajo, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento obrero, ¿no? En verdad el neoliberalismo es una propuesta económica política para sostener a quienes tienen el poder, es decir, el status quo, digamos. Eso quiere decir no cambiar nada, que el estado de cosas significa status quo, ¿no? Es decir, lo que hace el neoliberalismo es profundizar o por lo menos demarcar las asimetrías sociales. Entonces, sí, chicas, quedan un poco más de 6 minutos. Vamos a pasar al otro link que les di después, ¿saben? Esto es porque, bueno, Zoom da 40 minutos, así que por eso lo hice 2 veces, ¿saben? En ese sentido, digamos, el neoliberalismo, como ustedes también lo decían, entiende que todo está sometido, el mundo de la vida está sometido a las reglas del mercado.
todo tiene un precio, digamos, todo puede ser comprado y vendido, con lo cual más vale que eso significa privatizado, ¿no? Y ahí entra el tema de la escuela pública, es decir, ¿cómo lo ve el neoliberalismo en la escuela pública? Bueno, en vez de verlo como una inversión, pensando en el futuro y en el desarrollo de un país, para el neoliberalismo la educación no solamente que un mercado, o sea, es un negocio, sino que también es un gasto. Con lo cual el Estado no puede intervenir, o si interviene lo tiene que hacer mínimamente y de forma muy focalizada, ¿no? Los 90 fue toda una época en donde se intervenía de manera focalizada, es decir, a los sectores vulnerables que se les decía, ¿no? Bueno, o sea, cuando uno se pone a ver y repasa lo que significó la Argentina de Menem, que es como el paradigma de un modelo neoliberal donde se privatizó todo el Estado, digamos, porque se vendieron todas las empresas públicas, que hasta el día de hoy, por ejemplo, en Córdoba eso sigue siendo así, significó un montón de gente en la calle, una pobreza que se agudizó, empieza el descontento y el malestar social. ¿Qué hace el Estado, digamos, en ese momento? Paradójicamente, lo que hace el Estado en este modelo neoliberal es salir a reprimir a los sectores que están luchando y protestando por sus condiciones de vida. Con lo cual, digamos, es mentira y es falso que el neoliberalismo plantea la no intervención del Estado. En verdad, lo que plantea es la intervención selectiva. ¿Cuál es la intervención del Estado que el neoliberalismo en todo caso acepta? La de la fuerza pública, es decir, la policía. Porque la policía es la que garantiza que aquellos que concentran la riqueza la sigan sosteniendo, es decir, cuidar a los que tienen plata, como decías vos hoy. Ese es un Estado neoconservador. Es neoconservador porque ante semejante saqueo y profundización de la desigualdad en una sociedad o en un pueblo como el nuestro, digamos, y que la gente no salga a manifestarse, digamos, tiene que intervenir la fuerza pública para garantizar el orden, entre comillas. ¿Sí? Entonces ahí aparece el Estado neoconservador. ¿Por qué? Porque en verdad lo que pasa es que la democracia, al no respetarse los derechos básicos de los pueblos, la democracia se resiente. ¿Sí? Es una democracia mínima porque el Estado también ejerce permanentemente la fuerza pública, es decir, la represión sobre aquellos que, por supuesto, se manifiestan en contra de una situación que no es para nada favorable y que a la vez los que tienen dinero, los grupos de poder, piden esa intervención por las dudas, por una cuestión de seguridad. Sí, ¿quería hablar alguno de ustedes? No, digo que eso me parece que un reflejo claro es el que estamos pasando con la cuestión de la salud. Nunca a la escuela pública siempre pasó lo mismo que la salud. Nunca se apostó por eso. O sea, nunca hubieron políticas para que la salud, no digo tampoco que nunca había pasado esta pandemia, pero yo creo que también que el sistema de salud no está preparado para semejante pandemia. Creo que ninguno, pero no, me parece que de todos los países creo que no estamos, creo que Latinoamérica en sí no está preparado, porque es como, profe, ustedes decían, me encargo solamente de la policía, del militar, y bueno, y después todo lo que es la escuela pública, lo que es la salud queda fuera de todo esto. Si uno ve ahora en la cuestión de la escuela, hay muchísimos chicos que quedaron fuera del sistema, muchísimos chicos quedaron fuera del sistema, porque nunca se implementaron políticas para apoyar a esto. Entonces ahora, ¿pero qué pasa? La parte afectada no es la parte de dinero, la parte afectada es la parte donde hay más desigualdad, donde hay más pobreza. No sé, me parece que también Sí, es así, digamos, yo creo que como acuerdo con vos y también más vale que María le decía, ¿no? Pero digo, esta cuestión de cómo la pandemia en nuestra realidad lo que ha hecho es mostrar o develar con crudeza las desigualdades y asimetrías sociales y económicas, ¿no? Entonces, en todo el mundo también sucede, ¿no?
ves que las familias que tienen dinero o que están acomodadas y que pueden solventar gastos, contratan maestros o maestras privadas para acompañar a su hijo en este proceso de educación remota, mientras que para los sectores populares lo que queda es resolverlo como se puede o abandonar. Con lo cual, evidentemente que, digamos, y como el Estado no se hace presente, en Córdoba es terrible, digamos, es descarnado, lo que se hace es esconder que estamos en un momento educativo muy, muy complicado, y no lo van a aceptar. Digamos, eso está claro, no lo van a aceptar. Chicas, antes que sigamos, nos salimos de esta reunión y ya entramos a la otra, ¿sí? Así que voy a pararla, te voy a grabar. Como ya estamos de nuevo. Estábamos hablando entonces de lo que está sucediendo con la salud y la educación en Córdoba, ¿no? Cómo podemos ver ahí bien explícitamente un Estado neoliberal, ¿no? Fíjense que hay otras características del Estado neoliberal. No solamente tiene que ver con el abandono y el desprecio de un Estado que interviene en la esfera pública, y en ese sentido estábamos hablando de la crisis que está pasando la educación en la pandemia y cómo se ha manifestado más fuertemente el tema de las asimetrías, con lo cual, y por eso por un lado, ¿no? Otra de las manifestaciones del neoliberalismo en este sentido es que el Estado se dedica a controlar. Es decir, el Estado, ahí es cuando hablamos de un modelo neoconservador, ¿no? Fíjense que no invierte en infraestructura, no reconoce las condiciones materiales de trabajo, no garantiza conectividad, hay una ausencia total del Estado en ese sentido, pero, a la vez, la burocracia ministerial que controla y regula lo que se hace en la escuela está presente y se siente en la nuca la respiración de las autoridades políticas tratando de controlar y saber qué es lo que se está haciendo en las instituciones. Entonces, esa es la doble cara del neoliberalismo, ¿no? Se desentiende en todo caso de lo que significa la inversión de sostenimiento económico, pero nunca abandona, sino que en todo caso fortalece su forma de intervención a través del control y la regulación. Esa es una paradoja muy interesante para cuestionar el principio que el propio neoliberalismo plantea como la libertad, la no intervención del Estado, como uno de los prerequisitos para el neoliberalismo. El Estado sigue interviniendo. En todo caso, lo hace desde su faz represiva y controladora. ¿Se entiende? Sí. ¿Quieren preguntar algo? Había dos chicas que querían ingresar recién cuando cuando cambié. Me decía que no podían, se ve que estaban apretando el segundo, ¿no? Pero ahora les dije que aprieten el segundo, a ver si pueden. Pau y Fer. No sé si irán a poder. Sí, que aprieten, claro, es la segunda reunión, ya la otra quedó. Bueno, me sale el cartel de admitirlas, así que seguro me voy a dar cuenta. ¿Ayuda algo lo que estábamos charlando? Vamos a entender. Yo quería, Claro, ahí sí, porque esto es lo que yo por ahí tenía confusión de esto que necesitaba aclarar, de esta, como dice, esta doble cara, ¿no? De que tiene que, por un lado, controla, pero por un lado está presente en el control como dice, en la parte burocrática, hace presión, está ahí presente, pero por otro lado se entiende de un montón de cuestiones que la sociedad, por ejemplo, necesita, o que necesita, digamos. ¿Está bien así? Claro, digamos, o sea, a ver, fíjense que nosotros en Córdoba todavía tenemos, el agua está privatizada, la luz no, porque no se pudo, porque si no hubiera sido, o sea, de la Sota le quiso privatizar a EPEC, se encontró con una resistencia enorme, pero digamos, el gas está privatizado, los teléfonos están privatizados en toda la Argentina, bueno, pues en Córdoba también. Digo, ese tipo de, uno empieza a ver ahí cómo rasgos del neoliberalismo no se fueron nunca, sino que están, digamos, fuertemente instalados. Y en ese sentido uno podríamos pensar conjuntamente, chicas, digamos, si hiciéramos la pregunta, ¿cuáles son para qué sectores se gobierna en Córdoba?
ahí podríamos empezar a perfilar por qué hablamos de un neoliberalismo, digamos, casi de manual en Córdoba, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuáles son los sectores de la economía para los que concentran el poder político, económico, pero a la vez a los que responde este gobierno, ¿no? Yo creo que este gobierno responde a los que tienen mayor poder adquisitivo. Claro, pero le pongamos cuerpo y nombre, a ver, eso quiero. Ah, A los empresarios, a algunas Sí, grandes empresas. ¿como cuáles? A ver, ¿qué sector? No es tan difícil, pero ahí es cuando uno empieza a ponerle materialidad a los grupos concentrados, ¿no? hay mucho, por ejemplo, todo lo que es el campo, lo que es, si digo algún negocio en particular, McDonald's me parece que es uno de los... Bueno, pero ahí tenés uno. Ahí hay uno bien nítido. Uno podría decir que el sector agroindustrial, las dos, vamos, ¿no? Es uno de los sectores a los cuales responde fuertemente el gobierno de Córdoba, ¿sí? Es decir, no solamente el que tiene grandes extensiones de terreno, de tierra, sino también, bueno, a todo lo que significa las aceiteras, y todo el negocio que viene con cierta producción industrial a partir de la soja, del maíz, pero sobre todo la soja, ¿no? Ahí hay un polo económico ligado a la tierra y a los negocios de la tierra que es muy fuerte en Córdoba. Ese es uno, bien Sole. Vamos con otro, a ver, ¿qué otro sector? Por ejemplo, si vamos al caso, yo me acuerdo cuando salió todo lo de las retenciones y qué sé yo, Mario Pereira decía todos somos el campo. Y yo le decía todos somos el campo, si yo no tengo ni siquiera, soy dueña de mi casa. Pero Mucha cuando gente el se comió maestro su viaje. salió, pero cuando el maestro salió a reclamar, che, loco, son unos vagos, los docentes, ninguno quiere hacer nada, no va a pensar en esa criatura que no va al colegio. Entonces ahí ya te podés dar cuenta, y él es uno de los informantes que la gran mayoría de Córdoba escucha. Entonces, ¿Sí? ahí voy a decir, Bueno, ahí entonces me hay parece... otra característica del neoliberalismo, que es la concentración de los medios, ¿no? Y, ahí Paola, mira vos, y justamente cómo digamos, los medios de comunicación se convierten en un poder muy fuerte, y más cuando están concentrados como en Argentina, que el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, digamos, hizo todo lo que pudo. ¿Cómo estás, Paola? Digamos, para regalarle la cancha a un monopolio como puede ser Clarín, ¿no? O permitió fusiones absolutamente en contra de los principios, hasta incluso del neoliberalismo, como el de Personal con Cablevisión y Fibertel. Digamos, a ver, si yo le estoy diciendo a usted que el neoliberalismo plantea que una de las condiciones para que sea posible digamos, la distribución y cierta, digamos, producción económica es la libertad de mercado, eso quiere decir que no son posibles, que la libertad de mercado garantiza que los juegos equiparar las reglas del juego. Bueno, digamos, ¿cómo voy a ver? O sea, no puede haber un juego parejo si yo le estoy dando el poder, le estoy dando la pelota, le estoy dando todos los jugadores a un mismo equipo, es decir, a Clarín o a Cablevisión y Fibertel, que concentran todo el negocio de la tecnología. Entonces, digamos, estas cosas son cómo se deforman en la práctica concreta. Digamos, evidentemente que terminamos diciendo que el neoliberalismo lo que hace es favorecer la concentración de la riqueza en quienes ya la tenían, ¿no? Entonces, como también lo dijiste, Sole, pero digo, en esto no lo hace, digamos, ¿cómo hacen movidas? Bueno, ahí hay un Estado, pero fíjense, otra vez, es mentira, digamos, lo que dice el neoliberalismo cuando plantea que el Estado no interviene. Sí interviene a favor de esos sectores, ¿no? Porque fue el Estado el que permitió la fusión a través de la modificación, o en todo caso, de lo que significó la derogación de determinadas leyes que no lo permitían, que permitió, por ejemplo, la concentración del mercado de las telecomunicaciones.
Entonces, esas son las cosas que vemos, ¿no? Otro de los sectores económicos concentrados en la provincia de Córdoba es el sector inmobiliario. Ahí tenemos otro de los sectores a los cuales responde este gobierno. El otro es la minería. Básicamente esos tres intercomunicados, porque es complejo, ¿no? No es que o sea, están intercomunicados, incluso, digamos, es mucho más complejo porque gran parte de los políticos del Partido de Unión por Córdoba tienen intereses en los negocios agroindustriales, los negocios de la tierra, negocios inmobiliarios. Entonces, digamos, estas cosas deberíamos entenderlas como pueblo para no seguir dándole el voto a gente como esta, que en verdad nunca va a responder a nuestros intereses, porque sus intereses son, por ejemplo, las grandes extensiones de tierra, los country. Digamos. Ustedes sabían, por ejemplo, que, digamos, que el número 1 de Unión por Córdoba es el dueño de Camino de la Sierra. O sea que tiene la concesión de todos los peajes de Córdoba. Bueno, otra de las características que tiene el neoliberalismo es que plantea que tiene que haber reglas claras para el juego del mercado, y sin embargo vemos que no se puede pensar el neoliberalismo a escala mundial sin pensar en la corrupción. Entonces, digamos, bueno, ahí uno empieza a ver cómo se fisura los mismos planteos, o en todo caso, los principios del neoliberalismo, ¿no? Hay un abandono de lo público. Y en Córdoba lo estamos viviendo justamente, miren, chicas, un ejemplo claro de cómo hay un Estado ausente en términos de intervenir para en todo caso equiparar mínimamente lo que significa la educación en estos tiempos. Tiene que ver con que terminamos discutiendo entre nosotros, entre ustedes y las profes y los profes, la responsabilidad de por qué hay ausencia o por qué no se están haciendo las cosas. Y lo que no nos damos cuenta es que el gran actor responsable de garantizar una conectividad, o en todo caso los elementos materiales para hacer una educación remota, está desaparecido, que es el Estado. Ese es un ejemplo de una acción neoliberal. Un Estado que se desentiende de su responsabilidad, no interviene. Y asimismo, los medios de comunicación hacen todo una política de encubrimiento, de silenciamiento de lo que está sucediendo. Porque a esta altura, hasta incluso seríamos nosotros los que tenemos que salir a denunciar y pedir la emergencia educativa en Córdoba. Si nosotros nos ponemos a pensar que la encuesta que se hizo a nivel nacional dice que más del 80% de la educación remota o de la comunicación entre la escuela y las familias se hizo a través del WhatsApp, estamos hasta las manos. Porque eso significa que a nivel nacional no tenemos ni las condiciones mínimas para pensar esto, pero el Estado no hizo nada, digamos. Pero ¿por qué estamos hasta las manos? Porque WhatsApp no está pensado para esto. La clase esta que estamos teniendo, las aulas virtuales, son los lugares que deberíamos estar habitando de otra manera, porque justamente para un espacio de no presencialidad están pensados para educar, para enseñar y aprender, pero WhatsApp no. Entonces, digamos, ¿por qué pasa eso? Y básicamente porque WhatsApp es gratis en la mayoría de las compañías, es lo que se tiene acceso mayormente en un celular. Y en Argentina la mayoría de la gente tiene celulares, no digo todo, porque hay un gran problema con esto. Pero fíjense, otro ejemplo de lo que digo, cómo yo no creo digamos, que el gobierno que está hoy sea, que tenga toda la ficha del neoliberalismo. Sí creo que tiene grandes notas distintivas del neoliberalismo, pero no lo llamaría neoliberal. Pasa por un momento de transición y muy complicado. Pero, a ver, una política que los docentes
a que a los docentes les jodió muchísimo son los créditos de las computadoras, porque desnudó, digamos, un montón de cosas. Primero que quedó afuera una gran mayoría de las personas, porque si vos cobrabas más de 60.000 pesos en bruto, no podías acceder al crédito. Como si ganar 60.000 pesos brutos, es decir, sin los descuentos, te significaría que vos sos, no sé, alguien acomodado. Pero por otro lado, digamos, endeudar más a los docentes para que compren herramientas de trabajo no es una política de un Estado interventor, es una política de consumo. Un negociado entre 3 o 4 empresas tecnológicas y el Banco Nación. Y encima, con computadoras que están semi-obsoletas. Vendieron 25.000 computadoras en 4 horas. No fue una política retributiva, fue una política de consumo. Fue un negocio. ¿Cómo puede ser que nosotros los docentes, las docentes, nos estemos endeudando para comprar una computadora? Bueno, pero esto está pasando en Argentina. Chicas, no nos están reconociendo, o sea, nosotros estamos pagando la luz, estamos pagando internet, los teléfonos, estamos poniendo nuestra computadora también. Bueno, digamos, no se dice nada sobre eso, pero digamos, una de las condiciones que habla la ley de teletrabajo es que es la empresa o el patrón que te tiene que poner el elemento para laburar. Eso no pasa con nosotros. Claro, yo por ejemplo digo, bueno, yo en mi caso, si tengo conectividad o algo, estoy atada a una empresa porque yo donde vivo solamente podés, llega la señal de solamente una empresa, ¿no? Entonces yo, y tengo que pagar mucho para tener conectividad. O sea que yo para poder acceder a las clases o estar a ritmo, o lo que sea, seguir todas las clases, necesito pagar eso, porque si no, me quedo fuera de las clases, fuera de, bueno, de cómo me quiero manejar, quiero participar, qué sé yo, entonces, si no estoy al día, si no pago, me lo corta. ¿Sí? Cuando debería estar, como dice usted, debería estar liberado para poder usarlo inclusive en cualquier lado, porque si no estoy en mi casa tampoco lo puedo usar en otro lado, salvo que me da señal de otro lado, entonces me puedo contar y de alguna manera puedo estar presente. O sea, esto es un tema, sí, una globalización, pero en esto, nada. Claro, porque la globalización, digamos, como proceso económico y cultural significa, digamos, tiene mucho que ver con lo tecnológico porque es lo que hizo que el mundo se encontrara conectado mucho más rápidamente, ¿no? Pero eso no significa, digamos, pensarlo desde el punto de vista económico, es cómo el capital financiero, los negocios financieros, son la gran estrella que vinieron con la globalización, es decir, el flujo de capitales casi de una manera simultánea por todo el mundo, ¿no? Eso es muy fuerte, las formas de producción, eso vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene completamos la clase de neoliberalismo hablando un poco de cómo cambia el modo de producción, la concentración, los procesos de migración, cómo la globalización también estalla lo que significan ciertos nacionalismos conservadores. Vamos a ver un poco también lo cultural y lo político desde ahí, ¿sí? Chicas, yo me voy a salir porque tengo reunión, pero ¿le sirvió la clase como para, Pau, vos llegaste, lástima, al último, pero le sirvió? Estamos grabando, así que la voy a colgar. Perfecto. Bueno, la voy a colgar en el foro para que esto quede como insumo y también como una manera de dejar constancia de que ustedes han participado en este proceso, ¿sí? Y que le ayude a los demás, ¿vale? Así que, sí, chicas, bueno, un gustazo verlas, cuídense, cualquier cosa estoy a disposición, ya saben. Les mando un abrazo grande y bueno, que tengan un buen fin de semana.
Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Cualquier cosa me avisan, Gracias. ¿sí? Un abrazo grande. Bueno. Cuídense.